Muy buenas tardes, mi nombre es Joel Acuña y les doy la más cordial de las bienvenidas. Continuando con este quinto encuentro Anuyestic 2020 en su modalidad virtual, tendremos a continuación el panel de expertas que tiene por nombre Desafíos para el liderazgo de las mujeres profesionales de tecnologías de la información en tiempos de COVID. La moderadora de este panel es la maestra Carmen Díaz Novelo, quien es coordinadora de atención a usuarios y soporte técnico, en la Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta tarde le acompañan las especialistas, la doctora Carmen Rodríguez Armenta, de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Carmen Denis Polanco, de la Universidad Autónoma de Yucatán, la maestra Erika Sánchez Chablé, de la Universidad Autónoma del Carmen, y la maestra Susana Cadena Vela, de la Universidad Central del Ecuador, así como la maestra Salma Jalife Villalón. Bienvenidas sean todos ustedes y cedo el uso de la voz a la maestra Carmen Díaz Novelo. Antes, recordarles que las personas que tengan alguna pregunta lo pueden hacer vía chat y pues les daremos lectura en su momento. Así es que, sin más preámbulo, vamos a escuchar a nuestra moderadora de esta tarde, la maestra Carmen Díaz Novelo. Muchas gracias, Adir, por esa introducción. A continuación, pues me voy a permitir, por un lado, agradecer a la NUYES, agradecer a la Universidad Veracruzana también, que nos dan la oportunidad de tener este espacio para diversas reflexiones, como ya comentó Adir, relacionadas con estos retos y relacionadas con estos tiempos que estamos viviendo. Voy a leer brevemente las semblanzas de nuestras invitadas de lujo, mujeres exitosas, mujeres maravillosas, que a continuación voy a presentar. En primer lugar, la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Es doctora en gestión de la educación superior, maestra en administración e ingeniería en computación por la Universidad de Guadalajara. Es experta en el área de incorporación de tecnología a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como programas de inclusión social. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es la primera ingeniera en el occidente de la República Mexicana en ser miembro titular de la Academia de Ingeniería desde 2014. En la Universidad de Guadalajara desempeñó diversos cargos como funcionaria desde 1998, entre ellos el de vicerrectora ejecutiva, primera mujer en ocupar este puesto. Ganó el ensayo nacional sobre comunicación satelital en noviembre de 2012, reconocimiento entregado por el presidente de la República. En el ámbito público, fue directora general de la instancia coordinadora nacional del programa México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. Política pública ganadora del premio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el 2015. Actualmente es directora general de Educación Superior Universitaria en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Muchas gracias, doctora Carmen Rodríguez. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación y bueno, felicito a Nuyestic por continuar a pesar de la pandemia con con compartir buenas prácticas como estos ejercicios. Gracias, Carmen. A continuación, les presento a la maestra Carmen Denis Polanco. Ella es licenciada en Ciencias de la Computación con maestría en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con 26 años de experiencia en tecnologías para interconexión de redes, infraestructura de TI e Internet. Actualmente es directora del proyecto IXP Yucatán y coordinadora del Centro de Mujeres en Tecnología de México. Incursionó en el mundo de Internet en 1994, siendo becaria en la red universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde laboró hasta abril del 2019. Hoy en día coopera en la difusión de temas y tecnologías para el desarrollo de Internet, como IP versión 6, puntos de intercambio de Internet, infraestructura de clave pública de recursos, normas mutuamente... Ay, perdón, a ver.
normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento y DNSSEC en colaboración con asociaciones académicas de México y de Latinoamérica, como el Internet Society, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números y el Registro Regional de Internet en América Latina y el Caribe, LACNIC. Comunidad de Operadores de Red de América Latina y el Caribe, Grupo de Operadores de Red de México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Ha participado como ponente y panelista en el Foro Latinoamericano de Operadores de Redes de América Latina y el Caribe, LACNOC. Muchas gracias, maestra Carmen Denis, por su participación. Posteriormente tenemos a la maestra Erika Sánchez Chablé. Es ingeniera en computación por la Universidad Autónoma del Carmen y maestra en gestión de tecnologías de información por la Universidad Anáhuac Mayap. Actualmente es la titular de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la UNACAR, cargo que ha desempeñado desde el año 2008, liderando proyectos de infraestructura tecnológica de gobierno y gestión de TI y transformación digital dentro de la UNACAR, impulsora de la creación de la Red de Tecnologías de Información y la Comunicación de la región sur-sureste de la Núñez y actualmente coordinadora de la misma. Miembro del Consejo Directivo 2019-2020 de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera de las Instituciones de la Educación Superior AMEREYAF, AC, como responsable de la Secretaria de Organización y Relaciones Internas y de la Comisión de Capacitación durante el Consejo Directivo 2017-2018. Fue reconocida por la revista Infoboard de Circulación Nacional como uno de los 100 mejores CEOs de México en la edición de junio de 2019 y también en la de 2020. Muchas gracias, maestra Erika, también por estar aquí hoy con nosotros. También tenemos a la doctora Susana Graciela Cadena Vela. Ella es docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador. Ha desempeñado varios cargos, entre los principales, directora nacional de tecnologías para la educación del Ministerio de Educación del Ecuador, donde desarrolló el proyecto Comunidad Educativa en Línea, en beneficio de más de 10,000 docentes y estudiantes del país. Como directora de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Universidad Central del Ecuador, implementó el proyecto Plataforma Integral de Gestión de Servicios Académicos y de Investigación, lo que permitió a la universidad iniciar un proceso sostenido y hacia la digitalización de sus servicios y ser reconocida como finalista al mejor proyecto de Data Center a nivel latinoamericano por Data Center Dynamics y por Cisco como caso de éxito en implementación de servicios digitales en Latinoamérica. Por su gestión y trayectoria ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es miembro de varios proyectos y de grupos de investigación nacionales e internacionales. Gracias, doctora Susana. La maestra Salma Jalife Villalón es egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Salma Jalife posee una maestría en Ciencias con especialidad en Telecomunicaciones de parte de la Universidad Colorado. La maestra Jalife es una de las precursoras de la apertura del mercado mexicano de telecomunicaciones. Fue responsable del diseño de estrategias regulatorias respecto de temas de normalización y homologación y planes técnicos fundamentales. Y más recientemente formó parte del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La maestra Jalife ha tenido una participación fundamental en el diseño e implementación de proyectos tecnológicos de gran relevancia. Como consultora independiente, por ejemplo, revisó y adecuó los documentos de la Política Pública Satelital y del Plan Nacional de Banda Ancha de la SCT. Y bueno, muchas gracias también, maestra Salma Jalife, por su participación y por su tiempo. Y una vez presentadas a nuestras panelistas, lo que prosigue es que
platiquemos un poco de cuál va a ser esta dinámica de las participaciones. Muy bien. Pues, ¿qué les puedo comentar sobre estos temas? En estos meses vamos observando cómo se ha ido generando información acerca de si la pandemia u otras crisis económicas refuerzan o debilitan el papel de la mujer en sus distintos ámbitos de actuación. Sigue persistiendo la necesidad de generar más estudios y datos sobre este tema que aporten para el diseño de políticas públicas. Nos preguntamos, ¿qué pasará en las próximas fases de reapertura económica? ¿Las mujeres estarán en desventaja? ¿Cómo se realizará esta reintegración de las mujeres en la fuerza laboral? Con estas reflexiones quiero realizar la primera pregunta dirigida a 3 de nuestras panelistas. Y este es el orden de las intervenciones. En primer lugar, la doctora Carmen Rodríguez. En segundo lugar, la doctora Susana Cadena, para tener la perspectiva del Ecuador. Y en tercer lugar, la maestra Salma Jalife. Bueno, ¿cuál consideran que será el impacto a consecuencia de la pandemia para las mujeres en el mundo de trabajo relacionados con las tecnologías? ¿Creen que esta coyuntura permitirá a la mujer avanzar en el ámbito profesional y tecnológico? Le doy la palabra, en primer lugar, a la doctora Carmen Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, qué pregunta tan interesante y tan compleja, ¿no? Como la parte social, sin duda. Yo, antes de poder responder, es importante que veamos el contexto donde nos encontramos. Y en ese contexto, yo lo que pudiera mencionar es que de todas las áreas STEM, es decir, de todos los egresados del área de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas de México, el 24% son mujeres. Es decir, tenemos todavía un 76% de estudiantes y todavía prevalece en el imaginario social que las áreas de ingeniería son para el sector masculino, ¿sí? Sin embargo, esto se ha movido muy poco, muy lento, pero se ha movido. En el sentido de que, por ejemplo, en la universidad donde yo egresé, en la Universidad de Guadalajara, cuando me tocó a mí egresar hace 20 años, 20 y tantos, no digo más, pero muchos, solamente el 23% éramos mujeres, ¿sí? De todas las áreas de ingeniería. Y ahora es el 28%, 27.8%, casi el 28%. Ha habido un avance, pero todavía no lo rápido que consideremos, ¿no? Es importante también mencionar que esta brecha de género prevalece sobre todo a los países que se encuentran en vías de desarrollo, conocidos como vías de desarrollo, por hace mucho tiempo ese nombre, porque todavía no consideramos o apenas estamos de manera inerte, de manera muy incipiente, perdón, con este proceso de la equidad de género. Recordemos que incluso ahorita en el Congreso de la Unión es el primer parlamento que se encuentra en paridad, ¿sí? Es la primera vez que hombres y mujeres juntos se encuentran tomando decisiones en el legislativo. Podemos observar en el ejecutivo, por ejemplo, que sí hay mujeres, pero todavía faltan. Sin embargo, Islandia, por ejemplo, Noruega, Finlandia, Suecia, es de los que cuentan con países con mayor equidad de género, donde las mujeres participan casi de uno a uno con todos los procesos en la toma de decisiones. Mientras continuemos con un escenario donde prevalece, sí, que socialmente, pues las mujeres somos las que debemos de quedarnos en casa a cuidar a los hijos y no se vea que esta es una tarea que tiene que ver con los dos, ¿sí? Nos vamos a encontrar siempre en desventaja. Yo pudiera mencionar que algunos de los factores que influyen en la participación de las mujeres en las áreas STEAM tiene que ver primero con la parte desde casa, ¿no? O sea, desde casa,
generalmente hay algunos padres y madres de familia que todavía insisten en que las mujeres no podemos salir a jugar fútbol, que toda la parte de las ciencias de ingeniería son para hombres, ¿sí? Y hay algunas características incluso donde a las niñas les dicen, a ver, ayuda y levanta las cosas de tu hermano, porque el único que tiene que estudiar es tu hermano. Entonces, esto sobre todo prevalece en las comunidades más alejadas. Entonces, sin duda, el poder tener educación, el poder tener conocimientos, el tener información, nos permite romper estas barreras de que la misma sociedad nos ha impuesto a las mujeres y nos permite actuar en libertad. ¿Qué es actuar en libertad? Actuar en libertad es que si una mujer dice, yo me quiero quedar en casa, que se quede en casa, ¿sí? O yo quiero salir y trabajar, que se quede a trabajar. Que no tengamos nosotros una circunstancia todavía en el que sean los factores externos los que tomen decisiones por parte de nosotras. Y yo quisiera mencionar aquí nada más 3 techos, ¿no? Para cerrar mi intervención, que definen las posiciones de las propias mujeres. Uno es el techo de cristal. El techo de cristal está en el proceso de los estudios de género y implementado o generado por la condición de que siempre en el primero va a ser hombre, es decir, el que toma las decisiones, el número 1 en la organización es un hombre, pero está seguido de muchos números 2 o esas muchas números 2 que le sacamos la chamba, ¿no? Que trabajamos, que somos las que hacemos las cosas, etcétera, etcétera, y que ese techo de cristal, es decir, decimos, ya mero llegamos, pero en realidad hay un techo ahí que no alcanzamos a ver, a visualizar, porque todavía prevalece esta cultura de que las mujeres no somos capaces de llegar al número 1, ¿no? Este es el techo de cristal. El techo de cemento es el techo que nosotras mismas nos vamos desarrollando, es decir, cuando no nos sentimos capaces, cuando desde pequeñas han dicho, no, tú no puedes, tú no sirves, tú nada más, tú dedícate a quedarte en tu casa, o las matemáticas no son para ti, la electrónica no es para ti. ¿Cómo vas a subirte a una antena, no? ¿Cómo vas a subirte a ese poste si eres niña? Entonces, ese es el techo de cemento donde nosotras mismas estamos limitando nuestras propias capacidades. Y esto es fundamental que si ustedes si tienen una niña en casa, tienen una cercanía a niñas, esto se va fomentando desde que eres pequeña. Y por último, el techo de diamante. El techo de diamante es el que determina donde generalmente las mujeres pues son un proceso como de adorno, ¿sí? Y somos nosotras mismas las que debemos decir, a ver, para poder romper este techo necesito capacitarme, necesito actualizarme, necesito trabajar duro. Los hombres trabajan duro, nosotras también. Entonces, el hecho de que digamos, ay, por favor, ayúdame, yo tenía compañeras que de repente no podían mover la computadora y dicen, por favor, me ayudas a su compañero, por favor, me ayudas a mover la computadora, como si nosotras no tuviéramos la capacidad y la fuerza de agarrar un CPU y moverlo al otro lado. Ese tipo de pequeños detalles son los que debemos empezar a impulsar en las nuevas generaciones para que sepamos que sí podemos estar en condiciones de igualdad y que una sociedad justa será solamente cuando hombres y mujeres trabajemos en conjunto por un bien común. Y bueno, el tema del COVID se los dejo a mis compañeras. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Doctora Susana Cadena, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues un honor compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación a NUSTIC, ¿no? Felicitaciones por el evento. Bueno, yo les voy a compartir una pequeña presentación un poco para lo que la doctora Carmen nos ha comentado, un poco en revisar desde el aspecto del liderazgo. Solo para continuar con el mismo esquema, les cuento que aquí en el país solo el 17% son mujeres las que estudian ingeniería. Entonces estamos todavía en desventaja. Y de este 17%, aquellas bajo un estudio que se hizo, solo el 8%, imagínense llegan a cargos directivos o abandonan el ejercicio profesional. Entonces son datos que nos permiten entender cómo es que funciona este tema de las tecnologías y la mujer.
Bueno, y ahora me voy a centrar un poco para complementar la pregunta y esta interesante conversación. Bueno, ¿qué es el liderazgo? He tomado un concepto de un libro que he estado leyendo que dice que el liderazgo aborda la manera en que los líderes consiguen que se hagan cosas extraordinarias. Ese es el liderazgo. Pero ¿qué nos pasa a las mujeres? Bueno, en el entorno femenino, lo que pasa es que nosotros, además de esas cosas extraordinarias que tenemos que hacer para que las organizaciones desarrollen y tenemos todas las capacidades y nos hemos formado y cumplimos con todas estas etapas, tenemos dos variables que son interesantes para lograr este liderazgo, que es la familia y el entorno. ¿Por qué es la familia? Hay un grupo que está trabajando en el tema del liderazgo y es cómo, en efecto, nosotros fortalecen nuestras capacidades desde el hogar. ¿Qué limitaciones tenemos? Cómo nosotros nos vemos hacia futuro y cómo nuestra familia impulsa esos ideales. Yo solamente por comentarles que bajo mi crianza hay algo que yo nunca percibí y ahora sé que marcó mucho en mi vida, que en mi casa mi abuelo me decía mijo, el mijo, y era para todos hombres y mujeres, eran los mijos. Entonces, claro, eso marcó en nosotros que podíamos seguir avanzando y que no era un estado que nosotros nos vamos a dedicar a la cocina. Es más, en mi casa cocinan mejor los varones que las mujeres. Entonces, es la familia, creo que el primer momento en el cual marca este liderazgo y las limitaciones que tú tienes. El otro tema es el entorno, la comunidad, el entorno social y cultural donde te desarrollas. Igual en este semestre me tocó un reto dar una materia de antropología y analizábamos la parte cultural. Y claro, la diversidad, no podemos decidir y no podemos poner una regla a una niña que se desarrolla en un entorno rural donde los aspectos culturales son muy fuertes y el tema del machismo es muy marcado a una niña que se desarrolla en un entorno de ciudad, ¿no? Entonces, estos aspectos son lo que marcan el liderazgo. Y obviamente esto se traduce a que toda la sociedad debemos ser colaborativos. Y yo pienso que este problema de hombres, mujeres, de la falta de liderazgo, es porque simplemente no entendemos que somos complementarios, ¿no es cierto? Que nosotros debemos complementar nuestras actividades y que las mujeres no es que tenemos predestinado a la cocina, a la casa, es tu decisión. Y esta decisión debe ser marcada por las siguientes preguntas, ¿no? Bueno, y este liderazgo, asimismo, de varios libros, veo que, bueno, ¿qué es liderazgo? ¿Qué virtudes? ¿Qué defectos tenemos como líder? ¿Qué capacidades? ¿Cómo reconocer las oportunidades? Esto es lo que los libros nos cuentan, ¿no? Pero bueno, y ahora las mujeres, hay un estudio que se llama El trabajo no remunerado aquí en el Ecuador, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde se habla que existe un trabajo no remunerado de la mujer, que es aquella que son las tareas del hogar. Y se hizo una evaluación en el 2013 y el 80% de las labores del hogar lo realizan las mujeres, ¿sí? Es tiempo que asignan y solo el 20% lo hacen los hombres. Entonces, claro, esta es una realidad que en sí afecta, bueno, y ahora en esta etapa de COVID, ¿cómo relaciono todos estos retos profesionales? ¿Cómo organizo con mi tiempo en casa? ¿Sí? Que es uno de los retos que nos han puesto aquí. Ahora yo he estado en varios reuniones colaborativas con compañeras y es interesante que tenemos las mismas problemáticas, listo, ya las tareas del almuerzo, de la preparación de los alimentos, ya están interfiriendo en este entorno. Entonces, creo que este es uno de los desafíos en donde no solo a la mujer, sino al hogar como tal, nos han puesto en evidencia, ¿no? Cómo organizar el tiempo dentro de casa para poder cumplir estas actividades. ¿Cómo atender las emergencias de las tecnologías? Muchas chicas, cuando estaba a cargo de la dirección de tecnología, decían, pero ¿por qué? O sea, qué tan interesante es que dicen que las tecnologías no descansan. Claro, nosotros somos los médicos de las tecnologías. Puede haber una emergencia a medianoche y tenemos que responder, acudir, no tenemos horario. Entonces, ¿cómo atender cómo convivir entre estas emergencias de la tecnología y unas emergencias del hogar? En este momento el
Internet se desaparece, un caos en nuestra organización, si el sistema desaparece, en un caos en la organización. Entonces, ¿cómo convivir con estas emergencias que existen en el hogar, en el día a día, y cómo reconocer otra vez este trabajo que nosotros tenemos que desarrollar? Bajo este estudio que estamos también haciendo, bueno, no estamos, un grupo está haciendo en la universidad, también se está trabajando, bueno, cómo el COVID ha incrementado las horas de trabajo no remunerado en el hogar. Y eso significa a qué otras actividades hemos tenido que afrontar. Y en las tecnologías, si bien es cierto, nosotros tenemos un rol adicional, que es bueno cómo enfrentar a este porcentaje, que nosotros somos minoría, cómo enfrentar, miren, todas esas aptitudes de liderazgo que tenemos que abordar y cómo desarrollarnos y realizarnos en nuestra parte familiar y de madre. Creo que esos son unos retos que debemos de analizar. Sin embargo, Ana Fraua plantea que dentro de la mujer, dentro de esta etapa de liderazgo, tiene varios aspectos, ¿no? Que debe estar orientada a resultados, que debe ser innovadora, adaptable. Entonces, todas estas características son las que las mujeres en las TICs hemos tenido que desarrollar a lo largo de la formación, de la capacitación, de convivir con nuestro entorno, de cambiar nuestro entorno y de motivar a nuevas niñas que sigan y estudien las tecnologías. Porque esto de que seamos minoría también depende del entorno y de nosotras que motivemos al resto de las niñas que esto es posible y que podemos realizarnos tanto como si queremos, como mujeres, como madres, como líderes dentro de este entorno. Voy a tomar unas palabras que Veronique Dufour plantea. Ella es una CEO. Entonces habla que cuál ha sido su éxito y él dice que toma un mensaje de su madre, donde hay voluntad, hay un camino. Y creo que ese es el mensaje que debemos abordar desde este entorno de las mujeres en las TIC y los desafíos que abordamos en una etapa de COVID. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, doctora Susana. Ay, muchas gracias, maestra Salma. Usted sigue precisamente. Gracias, Carmen. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues yo comparto las visiones tanto de Carmen Rodríguez como de Susana Cadena. En realidad, es muy importante. Y yo voy a decirles mi experiencia personal. Es muy importante que uno tenga voluntad, como decía la persona que citó, Susana. En realidad, en mi casa hay 3 personas. Teníamos una chica que nos ayudaba a la limpieza y al tema de los hogares, del hogar. Entonces, por obvias razones, ella se queda en su pueblo, con sueldo, obviamente, porque uno tiene que ser consciente que es una persona más que tiene que vivir esta pandemia. Y entonces estas 3 personas que vivimos en la casa, tenemos que distribuirnos la tarea. O sea, yo ya no voy a pensar que yo soy la responsable. Somos 3 responsables de un hogar en el que tenemos cada quien nuestras funciones divididas conforme a lo que realizamos. Entonces, creo que debemos de partir desde ese punto de vista. No es que la carga la debamos de tener nosotros, es que formamos una familia y necesitamos repartirnos el trabajo entre los miembros de esa familia. Obviamente, en hogares donde hay menores de edad, pues los trabajos van a ser diferentes, pero necesitamos organizarnos y esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Necesitamos organizarnos y necesitamos también atender pues las responsabilidades que tenemos cuando hacemos una actividad profesional. Y en la parte profesional coincido plenamente en que necesitamos trabajar en nuestro liderazgo de manera que se reconozca el trabajo que hacen las mujeres de la misma forma que se reconoce el trabajo de los hombres. Sabemos que hay muchas brechas como la del sueldo,
es un tema muy importante que tenemos que resolver. Muchas veces no sabemos que existen inclusive diferencias de sueldos a pesar que tenemos los mismos puestos. También tenemos que saber en qué momento dar nuestras opiniones, y para eso, ya lo habían mencionado antes, tenemos que estar muy bien preparadas y tenemos que en el entorno en el que nos desarrollamos, pues saber responder oportunamente con las características que ya nos mostraron que debe de tener un liderazgo. Pero también es importante, para romper esos techos que mencionaba Carmen, es muy importante que nosotras nos reconozcamos a nosotras mismas, que nos queramos primero a nosotras mismas para poder entender a los demás. Muchas veces sí tenemos esa actitud o de debilidad o también de mejor que conteste un hombre porque yo quizá no estoy tan preparada, ¿no? Les voy a decir un caso, el 60% de quienes hacen una solicitud de empleo, en el 60% de los casos, las mujeres no hacen una solicitud de ese empleo porque se consideran que no tienen todas las capacidades para ese empleo. Y en los hombres, el 100% contestan a esa solicitud, aunque no tengan las capacidades de empleo. Entonces, tenemos que cambiar de actitud y pensar en que sí podemos y pensar en que las oportunidades están ahí y debemos de tomarlas en el momento en que se nos dan, pero que también nos debemos preparar para ellas. Sin embargo, tomar algunas acciones que toman los hombres y que nosotros, pues quizá porque así nos educaron, no lo hacemos, ¿no? De tomar riesgos. Eso es también muy importante. En el liderazgo también tiene uno que tomar riesgos. Entonces, desde mi punto de vista, sí, también el entorno familiar es muy importante, lo que te den tus hermanos, hermanas, tu papá, tu mamá, tus abuelos de formación. En mi caso, yo fui, pues estoy privilegiada de una familia que siempre promovió la igualdad de género, pero en algunos casos sí había toques de una educación machista, ¿no? Sírvele a tu marido, cosa que yo nunca hice. Yo siempre dije, bueno, mamá, mi marido tiene 2 manos, él tiene que servirse sus cosas y yo pues me serviré las mías. Claro, a veces suena un poco burdo o suena un poco molesta ese tipo de contestaciones, pero si uno es asertivo y no es grosero, no es maleducado, siempre cabe la posibilidad de que estamos en igualdad de circunstancias y que debemos de compartir este mundo de la misma forma. Además, somos la mitad de la humanidad, somos mujeres y la otra mitad son hombres, entonces pues con mucho mayor razón tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, y el entorno también de la escuela y de lo profesional también es muy importante, la relación que llevamos con compañeras y compañeros de trabajo y la relación de nuestros colegas estudiantes, ¿no? Yo mencionaba el año pasado en un foro similar que en realidad, por ejemplo, cuando una pareja de jóvenes se embaraza en una escuela, pues la culpa se le echan a la chica, aunque la actividad la hicieron las 2 personas, ¿no? El hombre y la mujer, pero siempre la carga la lleva la mujer, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad, no solo las mujeres, la tienen que cambiar los hombres también. El nuevo masculinismo es otro elemento que debemos de incorporar en todos los entornos en los que nos encontramos. Entonces, yo aquí cierro. Creo que es muy importante las actitudes, como las presentemos nosotros y que seamos pues nosotras mismas para poder avanzar en este liderazgo. Gracias por sus intervenciones y por esas respuestas
pues tan acertadas y complementarias. Vamos ahora a ir a otra pregunta. Esta pregunta está dirigida en primera instancia a la maestra Erika Sánchez y después a la maestra Carmen Denis. Sabemos que durante esta pandemia, pues todas las mujeres en posiciones de liderazgo de tecnologías de información, y aquí tenemos estos ejemplos y estas experiencias que nos han compartido, pues han demostrado esa capacidad de dirigir, de decidir, de comunicar, y como comentaba la doctora Susana Cadena, ese seguimiento utilizando las tecnologías de información también durante esta crisis. Y eso nos ha llevado, como hemos platicado, a tener que modificar a lo mejor nuestras agendas, la forma como estamos abordando la situación de liderazgo en nuestras instituciones. Entonces, yo les quisiera pedir si nos pueden platicar sobre esos cambios que tuvieron que realizar para seguir motivando y liderando a sus equipos de trabajo. Adelante, maestra Erika, por favor. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que estos 7 meses que llevamos pues, con el tema de la pandemia, pues ha sido un reto, no solamente para las mujeres, creo que para todos en general. La pandemia resultó para las áreas de TI que nos voltearan a ver y que de alguna manera nos exigieran a lo mejor más trabajo, pero sobre todo también la oportunidad de poder sacar adelante aquellas iniciativas que estaban ahí esperando ver la luz, porque a lo mejor por diferentes motivos, ya sea porque había resistencia al cambio, porque no había suficiente presupuesto, o porque las condiciones en general no se habían dado para poder implementarlas en nuestras instituciones, fue el momento de que, o sea, la pandemia nos representó ese momento de poder sacar todas esas propuestas que nos permitieran a nosotros poder seguir comunicados y nos permitieran seguir trabajando desde donde estuviéramos, ¿no? En el caso específico de la universidad, creo que uno de los puntos importantes fue el apoyo que nos dio el rector y la Secretaría Administrativa en el aspecto de que se consideró quiénes eran aquellas personas que necesitaban en primera instancia ir a casa, ¿no? Ya sea porque eran madres de familia, porque cuidaban no solamente a niños, sino también a personas de la tercera edad que podrían resultar pues incluso con pérdida de su vida, ¿no? En el caso de que uno de nosotros pudiera llevar el virus a nuestras casas. Y todo ese tipo de situaciones nos llevó a pensar como área de TI, cómo le podríamos hacer para apoyar a esta comunidad universitaria, para que pudiera sentirse segura de que va a seguir realizando su trabajo, que va a conservar ese trabajo y que pueda mantenerse en casa cuidándose. Es aquí donde las políticas que se establezcan en nuestras organizaciones son muy importantes para que la comunidad o nuestros compañeros pues, puedan sentir seguros. En el caso específico del área de TI, se ha visto envuelta en una serie de actividades que ha demandado mucho trabajo, pero también lamentablemente algunos de nuestros compañeros pues se han enfermado, sus familiares también han estado enfermos y esto nos ha llevado a pensar o a repensar la forma en que teníamos que distribuir las actividades. Como bien decía la maestra Salma, incluso en nuestros trabajos tuvimos que decidir absorber esas responsabilidades que tenían nuestros compañeros y que en ese momento pues había que ser solidarios con cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que lo que ha distinguido en este caso a la coordinación de TI de la UNACAR es que todos se sumaron a esa colaboración, incluso en un principio trabajando en horas que no eran las horas que normalmente trabajamos, pero con el afán de ayudar para que nuestros compañeros se sintieran seguros de que podían atender las labores en su casa, que podían atender la emergencia que estaban pasando y que el trabajo se seguiría realizando de la mejor manera, ¿no? En el caso específico igual de la universidad, pues ya llevamos algunos años trabajando o viendo a las tecnologías como un elemento estratégico. Incluso en nuestro plan de desarrollo hay un eje específico para la parte de TI y otro que tiene que ver con la gestión y en la cual se consideran también los sistemas de información. Eso nos permitió estar preparados desde antes con algunas situaciones que ya veníamos trabajando, como el caso de la sistematización y la firma electrónica avanzada. Y eso también nos ayudó a poder dar esas herramientas a toda la comunidad
para que pudiera, incluso el día de hoy, seguir trabajando y hacer teletrabajo. Y también muchos retos, ¿no? Hay otras situaciones que indudablemente se han presentado y que durante la marcha hemos tenido que revisar, incluso desarrollar algunos sistemas para dar certeza jurídica o legal a acuerdos que se están tomando en este momento, pero definitivamente creo que el compromiso y la seguridad que nos dan nuestros líderes o nosotros como jefe de área en el confiar que el trabajador va a estar en su casa haciendo su trabajo, en el que no exista la necesidad de que a lo mejor estén 8 horas conectados o que los estemos viendo si hacen o no hacen algo, simplemente con saber que el resultado que nos están entregando es bueno y que siga apoyando a la comunidad, nos ha permitido llevar pues un buen clima de trabajo a la fecha, porque independientemente de lo que estamos pasando, es importante, ¿no? Que todos se sientan seguros de que en algún momento dado, pues el trabajo está ahí seguro, siguen recibiendo un salario, y eso también ha sido importante. Y bueno, en el caso específico con los jefes de área, pues gracias a las tecnologías, hemos podido seguir conectados. Yo sé que no es lo mismo estar de manera presencial o de convivir y llevar ese tipo de charlas, pero sabemos que a través de una videoconferencia, a través de las tecnologías, podemos seguir comunicados y podemos seguir al pendiente cuidándonos unos a otros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Adelante, maestra Carmen Denis. Muchísimas gracias, Carmita. Bueno, pues muchísimas gracias a Núñez por este espacio, e igual pues compartir a la doctora Carmen Rodríguez, la doctora Susana Cadena, la maestra Salma Jalife, maestra Erika Vega y mi muy querida Carmita Díaz, que es un privilegio estar en este espacio con ustedes, con mujeres líderes, ¿no? Que son referentes de nuestra comunidad. Bueno, ¿qué les puedo compartir de esos cambios que tuvimos? Bueno, que en este caso tuve que aplicar, ¿no? Y también igual para, sobre todo, que es motivar, ¿no? Y liderar equipos de trabajo. En mi caso fue un reto porque son dos proyectos que están en pleno desarrollo, ¿sí? Y uno es, bueno, estamos hablando de un proyecto que es una infraestructura, que es un punto de intercambio aquí en el estado de Yucatán, y también igual un proyecto de emprendimiento que es el Centro de Mujeres en Tecnología. Y una característica que tienen ambos de estos proyectos es que como tal no hay una oficina oficial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir que en cuanto a retos de espacios de trabajo con gente conviviendo, no había esos retos. El reto era que eran proyectos que estaban en plenos desarrollos y que están vinculados, ¿no? Lo que sí era el reto era la conformación de esos equipos de trabajo que permiten el desarrollo de ambos proyectos. En el caso del punto de intercambio, sí había un plan de desarrollo de reuniones presenciales, talleres, capacitación, asambleas, configuraciones de tecnología dentro del punto de intercambio, que eso más bien fue lo que nos abrió áreas de oportunidad, que sí muchos de estos eventos sí los tuvimos, desde la nueva estrategia del proyecto desde agosto de 2019 hasta marzo de 2019. Inclusive la asamblea del punto de intercambio se llevó una semana antes de que se declare la pandemia. ¿Qué tuvimos que hacer para optimizar esas futuras reuniones de asambleas del Consejo Directivo? ¿Qué tuvimos que realizar para esas reuniones de trabajo con la gerencia que administra el proyecto, con las reuniones con los recién creado Comité Técnico del Punto de Intercambio, con los grupos de trabajo de los equipos de ingenieros que van a intervenir en las configuraciones, en las capacitaciones que estaban pensadas presenciales? Lo que tuvimos que hacer es agilizar y acelerar esa adopción de herramientas de comunicación y de colaboración. Ahora sí que de ahí probamos de todos los sabores y colores, así como ustedes de plataformas de colaboración como esta que estamos el día de hoy. Eficientar nuestros canales de comunicación con herramientas más efectivas, como por ejemplo nos gustó mucho Slack. También igual tuvimos que optimizar el repositorio donde vamos a estar, en este caso, documentando toda esta información que se genera del proyecto, manuales, minutas, actas, etcétera, ¿no? Y también algo muy importante es pues una herramienta para la administración efectiva del proyecto, ¿no? En un ambiente colaborativo. ¿Qué es lo que qué reto nos queda ahora?
ahora lo que nos queda es que hay una realidad, todos tienen la agenda llena, completamente llena, y ahora ha sido muy complicado estar compaginando, identificando a qué hora se puede llevar pues una reunión efectiva para un comité técnico, o en este caso, bueno, hemos generado un calendario integral, pero sin embargo hay situaciones que que demandan, ¿no? Reuniones un poquito más fuera de una agenda. Entonces, el reto que tenemos es un equilibrio, ¿no? Y con respecto, ya para ir terminando, ¿no? ¿Qué pasó con el Centro Mujeres en Tecnología? Sí, efectivamente, igual este era un plan híbrido, dado que es un proyecto donde intervienen el equipo directivo son de diferentes países, o sea, de que las reuniones virtuales ya las realizábamos por la naturaleza misma del proyecto, pero sin embargo, el plan de formación de estas chicas becarias universitarias eran presenciales en su mayoría. También igual teníamos planeado asistencia a eventos, visitas guiadas, laboratorios. ¿Qué tuvimos que realizar? Tuvimos que en este caso igual adaptarnos, tal como es ahora este evento Nuyestick, que es online. Nuestros talleres y webinars se volvieron, nuestros talleres y cursos se volvieron en línea, muchos de ellos. También igual teníamos planeado un evento en Yucatán, un bootcamp para niñas y adolescentes, que esa se tuvo que habilitar de manera online y abrirla, y ahora sí salieron las áreas de oportunidad, ¿no? Y que lo abrimos a nivel Latinoamérica. Entonces, fue como nos fuimos adaptando, ¿no? Para poder dar continuidad. Pero algo ya finalmente con el que quiero terminar es que para la motivación es ahí donde vino lo complicado, poder motivar a este grupo de jóvenes universitarias, al staff, que también igual está compuesto por su mayoría por mujeres, el de cómo motivarlos. Entonces, lo que tuvimos que hacer son reuniones virtuales de mentoría. Carmita Díaz es una de nuestras mentoras, y teníamos que dar esa asesoría y ese acompañamiento, porque la verdad se estresaron, estaban muy estresadas. Después de eso, emprendimos y dimos un taller que fue abierto, no solamente para las becarias, para los mentores y para nuestros colaboradores y socios, acerca de la resiliencia, ¿no? Cómo estábamos afrontando esta resiliencia. Ese se llevó en julio, y hablábamos de cómo nos íbamos a convertir o ser resilientes a esta gran eventualidad que es esta pandemia. Bueno, con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Carmen Denis. Con esto cerramos la primera ronda de intervenciones. Quisiera compartirles que en el chat tenemos felicitaciones a nuestras panelistas, y sobre todo también comentarios orientados a lo que tiene que ver con estas formas que se platicaban respecto a la educación de los hijos con las hijas, y a esa importancia de que esa cultura empiece a cambiar. También comentarios orientados a la parte de ese equilibrio que varios de ustedes también han mencionado, y la importancia de esa equidad en el trabajo que comentaba la maestra Salma también. Entonces, hacia eso van orientados estos comentarios en el chat, y tenemos también una pregunta que está orientada a que sabemos que en este caso y en este periodo las mujeres trabajadoras pues probablemente tengan más probabilidades, como hemos venido platicando, de perder en muchos casos empleos. ¿Por qué? Por los temas de las guarderías, por los temas de las escuelas. Entonces, aquí la pregunta que les quisiera yo hacer es, en su experiencia sobre estos temas y sobre estas complejidades que muchas de estas mujeres han estado viviendo, ¿cuál consideran que es esa relevancia de las tecnologías de la información? Y quisiera yo pedirle, por favor, a la maestra Salma que inicie comentando sobre este tema. Muchas gracias. Ay, voy a prender mi cámara. Muchas gracias, Carmen. Fíjate que, o fíjense todas que es muy importante, tenemos herramientas hoy en día muy valiosas como la inteligencia artificial que nos permite
ya automatizar muchas de las tareas que veníamos haciendo solo los seres humanos, nos permite automatizarlas, y si encima de la inteligencia artificial combinamos otras de las tecnologías disruptivas que estamos aprendiendo a utilizar, como blockchain, como analítica de datos y algunos, el Internet de las cosas, esto nos puede permitir eficientar los trabajos que se realizan y tratar de dedicar el tiempo que tenemos, el poco tiempo que tenemos a otro tipo de actividades sustantivas que nos permitan mantener nuestro trabajo. A mí me preocupa un poco el tema de la mujer soltera que es madre de familia, sobre todo. ¿Por qué? Porque ahí ya no se divide el trabajo entre más de una persona, y más si tiene más de un hijo, todavía se hace mucho más complejo. Entonces, quizá tenemos que combinar esa parte de la tecnología de la información y las comunicaciones, pero también aunado a programas que se establezcan en las instituciones, tanto públicas como privadas, que le permitan a este perfil de mujeres tener algunos incentivos que le den espacios para poder dedicar un poco de tiempo a su hogar y otro tiempo a su trabajo. Entonces, para mí estos serían los elementos relevantes. Por un lado, utilizar todas estas herramientas tecnológicas que ya tenemos disponibles, y por el otro lado, establecer mecanismos organizativos que permitan que la gente pueda utilizar ese tiempo en el hogar, que antes no tenía la necesidad de hacerlo porque existen las guarderías, ¿no? Otra cosa que les iba a mencionar es, por ejemplo, en el caso de cuando estuve en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nosotros inmediatamente que vimos que iba para largo este tema del COVID, lo que hicimos fue establecer un roster con los perfiles de todas las personas que laboran en el lugar. Si esta persona tenía algún sustituto o sustituta que le pudiera que pudiera estar presente, estar presencialmente en la oficina y la otra a distancia, y que se pudieran complementar. Entonces hicimos una evaluación de todos los perfiles de los trabajadores y pudimos establecer un criterio que nos permitiera hacer que las personas en la nueva normalidad trabajarán unos días sí presencialmente y otros días en casa, y que además las tareas se complementaran en los horarios que se tienen, porque efectivamente nos está pasando que estando en casa estamos extendiendo los horarios, lo cual no debería de suceder, y además no nos estamos organizando como equipo. Entonces, estas son herramientas que nos pueden ayudar para que no haya abandono de trabajo. Gracias. Gracias, maestra Salma. En este sentido, esta misma pregunta relacionada con esta relevancia de las TIC en este momento, para la maestra Carmen Denis, por favor. Muchísimas gracias, Carmita. Bueno, yo mucho de lo que han compartido cada uno de nuestras colegas, realmente se van vinculando y se complementan, ¿no? Yo lo que puedo compartir, inclusive, yo puedo hablar de la formación y del mentoreo, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido, ¿no? En este caso, esa relevancia de las tecnologías. Al menos en estos proyectos en los que me toca colaborar y coordinar, es que ya no solamente se enfocaron acá en México, ¿no? Cuando ese era el plan original, bueno, porque todo era presencial, pero sin embargo, al ocurrir esta contingencia a nivel global, lo que ocurrió simplemente es abrir ese plan de formación
ya inclusive hasta para fuera de México, que era como lo que les platicaba. Entonces, muchos de los temas que se iban a impartir, hablando tal vez de IP versión 6, hablando tal vez muy específico de tema de liderazgo, ¿no? O sea, no solamente eran temas tecnológicos o el temas de gobernanza de Internet, lo que permitió la adopción o la relevancia de las tecnologías fue de abrirlo completamente, ¿no? Y lo analizamos con el equipo directivo del CMT. Bueno, ¿qué hacemos? No, pues vamos a abrirlo porque es una gran oportunidad para beneficiar a otras comunidades. Bueno, eso es lo que yo puedo mencionar, ¿no? Y con respecto igual al tema de mentoreo, ahí fue clave el tema de tecnologías, ¿no? Y yo voy a poner el ejemplo, porque igual entre el equipo del CMT había mentoras, pero había un mentor, ¿no? Y ese mentor tenía una característica muy especial. Ese mentor estaba recién operado y esto era antes de la pandemia, ¿no? Esto fue antes del COVID-19, o sea, que el COVID-19 estuviera en América Latina. Y este mentor estaba pues recién operado de su rodilla y eso era en enero. Entonces ya habíamos adoptado, o sea, ya estábamos claro perfectamente, ¿no? Que íbamos a estar usando de una manera asertiva las TICs para realizar este mentoreo. Entonces este mentor lo que hacía era citar a su mentorada, él de acuerdo a su espacio y el espacio de la mentorada, que resulta que estudiaba y trabajaba, que el único espacio que era domingo. Entonces ellos se habían acordado que los domingos a las 6 de la tarde era su reunión. ¿Qué otra cosa igual ocurrió igual con el mentoreo? Cuando detectamos ya más adelante el desarrollo del proyecto, es que ya estaban estresadas, ya estaban muy angustiadas, y también igual con el apoyo de los mentores, y vuelvo a mencionar, ese mentor es Juan Antonio Herrera Correa, nuestro querido Juan Antonio, y lo que hicimos fue formar ese taller de resiliencia. Entonces fue como adoptamos, invitamos a nuestros socios que igual, colaboradores que igual estaban muy estresados, y la verdad es que había momentos que se vivían ansiedad, no todos estábamos preparados emocionalmente para estar en un encierro, sobre todo igual si hablamos de jóvenes que están en plena época de convivencia social. Lo digo porque tengo hijos adultos jóvenes, ¿no? Entonces, lo que hacíamos inclusive era abrir ese taller de resiliencia. Juan Antonio le puso ese nombre a ese taller de reinventarse, esa resiliencia hasta ante esta gran eventualidad. Y finalmente lo que hicimos para igual solventar, igual es esa convivencia social. Podemos hablar de la formación, del mentoreo, de cómo afrontar las crisis, pero igual esa convivencia social es muy importante, ¿no? Entonces, igual hacíamos reuniones sociales, tomábamos los viernes 8 de la noche un cafecito con las becarias y con los mentores. Bueno, eso es lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta bonita experiencia. Otra pregunta que tenemos, esta va dirigida a la maestra Erika, es si nos puede platicar, aunque ya nos platicó de manera general, es la forma como se vivió en el equipo de trabajo este periodo, pero si nos pudiese platicar cuál fue su participación en esa conformación del comité de crisis de su institución. Claro que sí, Carmen. Bueno, en la universidad cuentan con un comité de crisis que está conformado pues, por el Consejo Universitario y algunas otras autoridades que son, digamos, en el sentido de que las funciones que realizan son relevantes, como control escolar, como servicios al estudiante, y por supuesto creo que un punto importante es que el área de TI pues está incluida dentro de ese comité. Y este comité ha sesionado, ya llevamos alrededor de 15 sesiones, creo que desde desde antes que en México se declarara la contingencia, ¿no? Ya se veía lo que vendría en función de lo que había pasado en otros países. Aquí la parte importante y que yo considero que es como un éxito para la institución fue que desde un inicio el comité tenía claro que las TICs no iban a ser nada más algo operativo, sino que eran un elemento estratégico, que era la forma en la que la universidad iba a poder continuar proveyendo sus servicios, tanto académicos como administrativos, y poder salir adelante durante este periodo de crisis. Originalmente nosotros pensábamos que esto iba a durar a lo mucho 2 meses,
lo cual conforme fuimos avanzando con la información, las noticias y cómo se fue comportando los semáforos, pues nos dimos cuenta que la realidad era distinta, ¿no? Y sobre todo cuando, creo que lo más difícil es cuando ves que compañeros de tu universidad se enferman y desafortunadamente fallecen y te das cuenta que la situación no es algo que va a pasar, o sea, la idea de que a lo mejor en algún momento esto iba a regresar a como era antes es imposible. Entonces nos dimos cuenta que era importante poder apoyarnos con desarrollos que tuvimos que hacer de manera rápida. Nos empezaron, y yo creo que todas las áreas de TI de las instituciones que están aquí presentes han pasado por esto, nos empezaron a exigir o a pedir que desarrolláramos cosas o proyectos, iniciativas para poder salir con los compromisos que ya se tenían pactados, ¿no? Y hablo de temas como la parte de nuevo ingreso, el egreso, en el caso, por ejemplo, de nuestra universidad que tiene un proyecto que maneja con la preparatoria, con la entrega en comodatos de unos equipos de cómputo, era cómo vamos a recibir a esos chicos que van a entregar su equipo para que puedan también egresar, ¿no? ¿Cuál era esos temas, ¿no? Sin lugar a duda, este comité nos ayudó bastante porque se tomaron decisiones muy pertinentes y muchas de ellas fueron tomadas pensando en la seguridad de todos, ¿no? Incluso de las familias de los estudiantes y también situaciones en las cuales se confió en el alumno, es decir, en el examen de admisión se tuvo que cambiar el proceso y en los casos en que los programas se tuvieron que poner examen porque el cupo no era suficiente para la demanda que tenía, se confió en una plataforma que se hizo en casa, pero también hubo esa confianza con el alumno, ¿no? A lo mejor muchos dirán, bueno, el alumno se pudo copiar, alguien estaba ayudando. Pues tal vez sí, pero en este momento creo que donde estamos todos pasando por una situación en casa compleja, yo creo que el poderle dar esa confianza al aspirante de que puedas presentar de manera sencilla un examen, teniendo los instrumentos que puedas tener en casa, un celular, un iPad, una computadora o incluso acudir a un familiar, porque eso era complejo, creo que fue de mucha ayuda, ¿no? Para ellos, ¿no? Por ponernos en su lugar. Y también algo muy importante fue el poder utilizar todo lo que ya teníamos, ¿no? El uso de plataformas como Microsoft Teams, que en su momento nosotros impulsamos bastante y que muchos maestros no se querían subir a utilizarlas para sus clases presenciales. De verdad que se vio rebasado en el momento en que ellos se dieron cuenta que esto tenía que seguir así. Y de verdad que hay mucho compromiso de manera institucional de docentes de que incluso digamos que en periodo de Semana Santa, que digo es un periodo como virtual porque obviamente estábamos en casa, ellos se dedicaron a capacitarse de manera intensiva para poder hacer frente a lo que venía después de ese periodo vacacional, que era poder también transmitir ese conocimiento a los alumnos y poder finalizar un semestre que se veía bastante complejo. Y la verdad que esas decisiones que ha tomado este comité han sido importantes, ¿no? Eso también nos llevó a la parte de TI, el tener que desarrollar, como comenté hace rato, ya un sistema de manera express, por decirlo así, en donde se pudieran validar esas actas de consejos y todos los acuerdos que nosotros llevábamos o que acordábamos mediante videoconferencia, pero que tenían que tener un sustento legal. Y eso tenía que ver para muchos temas, ¿no? Pero también pensando que desafortunadamente tal vez algunos de nosotros ya no regresaríamos. Y todas estas decisiones tenían que tener ese aval. Y este sistema pues se desarrolló aprovechando las tecnologías que ya teníamos en la institución, utilizando el tema de firma electrónica avanzada que ya tenemos bastante maduro en la UNACAR y que al momento, al día de hoy, pues nos ha sido de bastante utilidad y de verdad que las solicitudes de todas las áreas nos llegan prácticamente todos los días en donde ellos ya desean sistematizar sus procesos con el objetivo de cuidarse, ¿no? Con el objetivo de que puedan dejar de preocuparse de tener que asistir a lo mejor de manera presencial a buscar alguna situación o atender alguna situación y que lo puedan hacer desde casa, ¿no? Atendiendo también la problemática que ahora tenemos nosotros, ¿no? El tener a nuestros hijos tomando clases en línea, el tener que pensar incluso cómo salir de manera adecuada con toda la situación de cuidados y de higiene. Ahora con las tecnologías lo podemos hacer de una mejor manera. Y pues un poco abonando la parte que comentaban mis compañeros, creo que es importante como universidades atender la responsabilidad social que tenemos para impulsar la capacitación
a todos nuestros usuarios, incluso a la población en general o de nuestras comunidades. Porque algo que sí se ha visto rebasado es que nos damos cuenta que asumíamos que todos sabíamos usar incluso la navegación segura, por ejemplo, en Internet, o el cómo poder conectar un módem en casa. Y nos hemos dado cuenta que no es así, que hay una brecha digital bastante grande, que incluso en nuestra propia comunidad universitaria pues se ha tenido que capacitar de manera express con temas básicos de seguridad. Y entonces creo que aquí como universidades tenemos la responsabilidad de poder brindar esa capacitación a toda la comunidad a la que tenemos acceso y más ahora haciéndolo de manera virtual para que ellos aprendan estas o mejoren estas habilidades digitales que traen, porque ya todo es de manera digital, ¿no? Y algo importante es enfocarnos a lo mejor en poblaciones vulnerables. En el caso específico de la UNACAR, les comentaba que hay algunos formatos de recursos humanos que ya se bajaron a nivel operativo, que los jardineros, los intendentes y personal de mantenimiento y servicios generales, que usualmente no usaban la tecnología desde hace un año, pues ya han tenido que aprender a usarlo, se han impulsado capacitaciones para que ellos puedan utilizar un sistema web en el que puedan firmar electrónicamente, pero también les ha ayudado para mejorar esas habilidades digitales, incluso para los temas que tienen que ver con ir a un cajero, que es algo muy básico a lo mejor para nosotros que estamos en el área de TI, pero que hay personas que al día de hoy todavía sufren esa parte, ¿no? El que tengan que pedir ayuda para que puedan usar esto. Creo que eso es importante, el poder establecer capacitaciones para disminuir esta brecha digital. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika, por compartirnos todas estas experiencias. Y una pregunta ahora para la doctora Susana Cadena, también desde su rol, en este caso, en su institución y en otras instituciones con las que colabora, ¿cuál ha sido esa participación y qué es lo que ha ocurrido ante esta crisis? Bueno, yo también he estado como parte del comité de emergencias de la Universidad Central. Y nosotros hemos aprovechado este tema de las tecnologías emergentes. Hemos tenido que desarrollar algunas APK. Uno de los casos que se extendió y que estamos utilizando en todo Quito es el desarrollo de una APK para lo que es detección temprana de casos y seguimiento a los vigilantes universitarios, donde los estudiantes de la universidad participaron en este sistema de vigilancia. ¿Qué mensajes o qué lecciones nos deja esta pandemia en cuanto a las tecnologías? Una es, comparto con Erika, que las tecnologías ya no es un tema solo de ingenieros en sistemas, por cierto. Es un tema de que la sociedad debe adoptar y debe aprender el uso de las tecnologías, que esto ya veníamos trabajando en varios de los módulos que yo imparto desde hace unos 10 años atrás. Sin embargo, en este momento se puso en evidencia, ¿no? Pienso que esta es una de las lecciones más fuertes. Con los estudiantes ya debemos trabajar que las tecnologías ya es una característica, una competencia básica que debemos tener en todas las áreas. Otro de los elementos que sí nos llevó en esta pandemia, también, como ustedes saben, en el Ecuador nosotros hacemos el estudio de las tecnologías en las universidades ecuatorianas, es que las tecnologías deben ser estratégicas, alineadas al negocio. Tantas veces hemos repetido y tan difícil es aceptarlo. Entonces, ¿por qué es tan fácil de decirlo, no? Parece que hemos repetido muchas veces. Es como Erika nos comenta, o sea, cómo podemos consolidar la firma digital para que las personas no vengan, cómo podemos consolidar todo el esquema de trabajo apoyados con tecnologías, cómo podemos ser más productivos, cómo podemos implementar estos modelos de Big Data en nuestras organizaciones, técnicas predictivas, de tal manera que nos permite una toma de decisiones efectiva. Entonces, creo que estos elementos ahora que como que venían, yo he tomado un símil que se llama la autopista, la única vía, en donde digo esto, ¿no? En efecto,
nosotros veníamos como por los caminos de fuera, ¿no? Estábamos yendo un poco lento con el tema de las tecnologías. Ahora lo que hizo la pandemia es decir, hey, ya no tienes las vías alternas, tienes la autopista y tienes que ir a gran velocidad cambiando y adaptándote a este nuevo entorno. Este cambio viene mediado por el tema de capacitación de todo el entorno, viene mediado por un tema de cómo podemos generar oportunidades a través de estas tecnologías en todos los ámbitos y cómo podemos garantizar estos servicios. Un elemento que sí es fuerte y pienso que a las universidades nos ha afectado y que ya va más allá de nuestro quehacer es el tema de la accesibilidad desde las casas, ¿no? ¿Cómo yo tengo el acceso? En un estudio que acaba de publicar la CEPAL, habla de que más o menos hemos tenido el 80% de acceso al Internet. Y dentro de este 80%, los países de Latinoamérica son los que más sufrieron alteraciones en el tema de los servicios, de la calidad del servicio. Entonces, esos son, creo, aspectos que debemos considerar y que esta pandemia nos deja como desafíos, ¿no? Como desafíos desde el desarrollo del ser humano en todos los ámbitos, para entender las tecnologías como un elemento de desarrollo y productividad, desde elementos del acceso digital como un tema de democracia y de acceso, imagínense en este momento, a la educación, y desde las tecnologías como un elemento estratégico en las organizaciones y que debe ser adoptado con un liderazgo extremo, ¿no? Eso nada más. Excelente, doctora Susana. Muchas gracias por esas aportaciones. Finalmente estamos concluyendo este panel, para lo cual yo les quiero pedir un mensaje para los que nos están escuchando. Y ese mensaje, pues iniciar con la maestra Salma, por favor. Gracias, Carmen. Yo creo que Susana describió perfectamente lo que se requiere y los retos que nos establece esta pandemia. Yo nada más quiero hacer énfasis en que debemos de tratar de alguna manera, y aprovechando que hay la mayoría de nuestros escuchas son asociados a universidades o centros de investigación, creo que juegan un papel muy importante para hacer que esta brecha digital se reduzca o se elimine las universidades. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante que trabajemos en ese sentido, que trabajemos en el sentido de la equidad de género, porque todos tenemos las mismas capacidades para poder desarrollar cualquier tarea, y entonces que hagamos de esta nuestra vida una convivencia sana entre todos los habitantes del mundo. Muchísimas gracias. Maestra Erika Sánchez, por favor, su mensaje. Claro que sí, Carmen. Bueno, yo quiero aprovechar nada más para comentar que todos podemos hacer algo para apoyar la equidad de género. Y como bien decían mis compañeros, todo empieza desde casa. Y no solamente a mis compañeros hombres, sino también a mis compañeras mujeres, el poder quitarnos esas ideas que a lo mejor traemos preconcebidas desde que éramos niñas, de que existen oficios o profesiones que son para determinado sexo o el otro. No existen profesiones o oficios para mujeres o para hombres, existen profesiones para personas capacitadas, para personas que se esfuerzan, y todos tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades, podemos desarrollarlas a través de nuestro estudio, a través de ser constantes en lo que hacemos y sobre todo siempre ser éticos en todo nuestro actuar. Y algo muy importante nada más para cerrar, que quisiera yo aquí visibilizar a algunas compañeras que están en el área de TI, en el específico de mi universidad: Angélica Gómez, Marisol Aque, Luis Argentina Sánchez, Magali Ramírez, María Eugenia Cordero, Yari Maribel González, y también a otras compañeras de universidades que han estado apoyando durante el evento: Betty López de la UNICACH, Lorena Vicente, Marina Vicario, ingeniero Silvia Chávez, Nancy Aguas,
la ingeniera Maricela Aguirre, Luz Castañeda, Julia Urbina, Julia Bernuy, entre otros. De verdad que son mujeres maravillosas y apoyen a todos sus compañeras en sus universidades, que de verdad son personas valiosas y muy trabajadoras. Muchas gracias a todos. Por favor, doctora Susana Cadena, si nos puede dar su mensaje final. Bueno, simplemente decirles que esto de las mujeres en el TIC, las TIC, en la equidad de género, la discriminación, las diferencias, todos estos elementos, estas barreras que tenemos, está en nuestras manos solucionarlos, partiendo del concepto de que somos complementarios, hombres y mujeres, que todos podemos trabajar en un tema de equidad, porque es un tema de bienestar para todos. Y recordemos que todos tenemos hijas, hermanas, madres. Entonces, por tanto, todos tenemos que trabajar por un mundo más justo y un mundo en que todos seamos iguales. Maestra Carmen Denis, adelante, por favor. Muchas gracias, Carmita. Y tomando esto último que mencionó, y me encanta, ¿no? Que todos somos complementarios, como bien mencionaba la doctora Susana, mi mensaje sería como mujeres, como mamás, como líderes, es poder delegar. Tenemos que, empezando en casa, tenemos que enseñar a nuestros hijos, hay que educarlos sobre esta naturaleza propia de que somos complementarios. Tenemos que aprender a pedir ayuda igual como mamás, como mujeres, no querer hacerlo todo y solucionar todo. En caso que haya papá en casa, también igual involucrar al papá, ¿no? También igual un mensaje como cierre es poder conseguir ahora ese equilibrio. Si antes nos quejábamos porque no teníamos tiempo de estar en casa, ahora tenemos una saturación total que no podemos disfrutar como se debiera a nuestra familia. La verdad es que estamos en un periodo de privilegio, uno, de poder ver a nuestros hijos, a los que tienen hijos chiquitos, cómo verlos, cómo todo eso que aprenden dentro del aula, verlo, que lo están haciendo en casa, aunque es para nosotros. La verdad que te admiro muchísimo, Erika, ¿no? Y a Carmita, porque tienen hijos chicos. Y en el caso de una servidora que tiene hijos, pues ya 2 adultos y una de 16 años, esos adultos que ya tenían literalmente casi una vida social por fuera, el simple hecho de tenerlos y ustedes tengan otra vez a sus hijos en casa, es como si tuviéramos de nuevo, de una manera simbólica, otra vez a nuestros hijos a nuestro alcance. Para mí es un tiempo de bendición, porque yo ya me imaginaba en unos años un nido vacío, y ahora me los están regalando para apapacharlos. Obviamente hay que disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues estamos prácticamente terminando en punto nuestro panel. Yo quisiera realmente terminar con unas conclusiones relacionadas con los diferentes aspectos que aquí hemos platicado. Aspectos relacionados con la parte del liderazgo, cómo motivar e impulsar a otras mujeres, como ustedes han comentado, cómo también aportar nuestro granito de arena en cada una de las cosas que podamos hacer para hacer ese cambio, como hemos también platicado aquí. Y también algo muy interesante han sido sus experiencias de cada una de ustedes como mujeres, líderes, mamás, como emprendedoras, como motivadoras en este periodo. Entonces, pues no me queda más que agradecer a todos los que nos han acompañado en este espacio y agradecer a cada una de ustedes también por todas sus palabras, por todas sus experiencias y por toda esa riqueza realmente en lo que nos han compartido. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Pues muchas gracias. Agradecemos la colaboración de la maestra Carmen Díaz Novelo también, que fungió como moderadora de este panel. Y también a todas nuestras panelistas por compartir estos grandes desafíos profesionales de tecnologías de la información en tiempos de COVID. En breve les vamos a hacer llegar las constancias de participación de este encuentro a NUYSTIC. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estén y bueno, pues que continúen los éxitos en cada una de sus áreas y desde el lugar donde están aportando cosas tan
importantes para el desarrollo obviamente educativo, industrial y de todos los sectores de la sociedad. Para las personas que nos siguen por las diferentes plataformas, les invitamos a que visiten el stand interactivo de la Expo, vean los productos y servicios que ahí se ofertan. Estoy seguro que van a encontrar muchas cosas interesantes y les invitamos también a que no se vayan, ya que más adelante tendremos la conferencia especializada que lleva por título El modelo de educación híbrida hacia la nueva normalidad. Con esto, sigan con nosotros en este quinto encuentro ANUYESTIC 2020 en su modalidad virtual. Mi nombre es Joel Acuña, que pasen todos una excelente tarde.